El restaurante La Cúpula era el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio que afuera. Manteles de lino blanco, flores frescas en cada mesa, y una carta que nadie miraba dos veces, porque el precio ya había filtrado a los que no pertenecían. Era jueves por la noche y el salón estaba lleno de trajes, perfumes caros y conversaciones que no decían nada importante, con muchas palabras. Nadie prestó atención cuando el anciano entró. 74 años, cabello completamente blanco peinado hacia atrás, barba corta bien cuidada, un traje azul marino que había visto mejores décadas, pero que llevaba con la dignidad de quien sabe que la ropa no define al hombre. Se sentó solo, sin reserva, sin prisa, como si ese lugar le perteneciera desde antes de que existiera. Adriana tenía 36 años y 2 hijos esperándola en casa con su madre. Llevaba 4 años trabajando en La Cúpula como mesera de rango medio, lo que significaba que atendía las mesas que los meseros senior no querían y soportaba los comentarios que nadie debería soportar en un lugar de trabajo. Esa noche llegó con ojeras profundas porque Mateo, su hijo de 4 años, había tenido fiebre hasta las 3 de la mañana. Había dormido 90 minutos. Tenía el cabello recogido con un lápiz porque había perdido su horquilla favorita en el taxi. Pero estaba ahí, como cada noche, porque el alquiler no esperaba y los niños necesitaban comer, y el mundo no hace descuentos por el cansancio de las madres que trabajan solas y sin red de apoyo visible. Le asignaron la sección del fondo esa noche, la menos solicitada, la que quedaba cerca de la cocina y donde los clientes llegaban casi siempre de rebote cuando las mejores mesas estaban ocupadas. El anciano estaba en esa sección, mesa 12, junto a la ventana que daba al callejón lateral. Adriana lo vio desde la estación de servicio, y algo en su postura le llamó la atención. No era la ropa, aunque el traje azul marino tenía el brillo opaco de lo usado con frecuencia. No era la edad, era la quietud. Ese hombre estaba sentado con una quietud que no venía del aburrimiento ni de la espera, sino de algo más profundo. Como alguien que ha aprendido que la calma no es ausencia de tormenta, sino la decisión de no dejarse mover por ella. Adriana tomó su libreta y se acercó. Fue cuando le extendió la carta cuando lo vio. El anciano levantó la mano derecha para recibirla, y la luz tenue del restaurante cayó exactamente sobre su dedo anular. Un anillo, de plata antigua con una piedra central de color violeta oscuro, tallada en forma de escudo con pequeñas marcas en los bordes que parecían letras en un idioma que Adriana no reconoció de inmediato, pero que su cuerpo reconoció antes que su mente. Se quedó paralizada, con la carta suspendida en el aire, entre los dos. El anciano la miró con ojos oscuros y tranquilos, sin entender la pausa. Adriana parpadeó de nuevo. Ese anillo. Ella había visto ese anillo, no en persona, en una fotografía. Una fotografía que su abuela guardaba dentro de la Biblia como si fuera una reliquia sagrada, y no una simple imagen en papel. ¿Está bien?, preguntó el anciano. Su voz era grave, tranquila, del tipo que no necesita volumen para tener presencia. Adriana reaccionó como si la hubieran despertado. Colocó la carta en la mesa con una torpeza que no era propia de 4 años de trabajo, y señaló el anillo con un movimiento pequeño e inseguro de la mano. «Disculpe», dijo en voz muy baja, «¿ese anillo es suyo desde hace mucho tiempo?» El anciano bajó los ojos hacia el anillo, con la expresión de quien mira algo tan familiar que casi ha dejado de verlo. Luego volvió a mirarla a ella. «Desde siempre», respondió. Adriana sintió que el corazón le daba un salto extraño. «¿Puedo preguntarle algo?» El anciano hizo un gesto tranquilo con la mano. «Puede preguntarme lo que quiera», respondió. No significa que siempre vaya a responder. El escudo grabado en la piedra,
dijo Adriana con la voz apenas controlada. Tiene una letra en el centro, una C con una línea debajo. El anciano la miró durante 3 segundos completos sin responder. Luego lentamente se quitó el anillo y lo colocó sobre el mantel blanco entre los dos. Adriana se inclinó levemente. Ahí estaba, la C con la línea horizontal debajo, exactamente como en la fotografía que su abuela guardaba en la Biblia. El símbolo que su abuela nunca quiso explicar del todo. El símbolo que decía solo que pertenecía al hombre que los había salvado cuando nadie más lo haría. Adriana sintió que las piernas no eran completamente sólidas. Apoyó una mano en el borde de la mesa sin darse cuenta. El anciano lo observaba con una atención que había cambiado por completo de tono. Ya no era cortesía. Si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, escribe ahora mismo en los comentarios la palabra escudo, porque lo que viene después va a cambiar completamente lo que piensas de este anciano. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campanita para que ninguna historia como esta te encuentre sin aviso. Adriana levantó los ojos del anillo y miró al anciano directamente por primera vez desde que se había acercado a la mesa. Mi abuela se llamaba Carmen Villalba, dijo. Vivía en el barrio Las Flores hace 30 años. Alguien pagó la deuda de su casa cuando iban a quitársela. Nunca dijeron quién, solo dejaron una tarjeta con el dibujo de ese símbolo. Hizo una pausa. Mi abuela murió hace 2 años sin saber el nombre de esa persona, pero rezó por ella cada noche de su vida. El anciano no respondió inmediatamente. Tomó el anillo del mantel con movimientos lentos y se lo volvió a colocar en el dedo con la misma precisión con la que lo había quitado. Cerró los ojos un momento brevísimo. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. No era sorpresa. El anciano no parecía un hombre que se sorprendiera con facilidad. Era otra cosa. Era el gesto específico de alguien que ha llevado algo guardado durante mucho tiempo y de pronto entiende que llegó el momento de soltarlo. Carmen Villalba, repitió en voz muy baja, como si el nombre tuviera peso físico. El barrio Las Flores, octubre de hace 31 años. Adriana contuvo la respiración. Él sabía el mes, él sabía el año. Solo alguien que había estado ahí podía saber eso. Solo una persona en el mundo podía saber eso. En ese momento se acercó el jefe de sala, un hombre de 50 años llamado Gerardo Peña, que llevaba 20 años en la cúpula y que había desarrollado con el tiempo el talento particular de aparecer exactamente cuando no era bienvenido. Se plantó junto a Adriana con expresión neutra, que era en realidad una orden disfrazada de neutralidad. Adriana, hay 3 mesas esperando en tu sección. Adriana no se movió. Por primera vez en 4 años de trabajo en ese restaurante, Adriana no respondió a esa voz con el reflejo condicionado de la obediencia inmediata. Miró a Gerardo, luego miró al anciano. El anciano levantó una mano hacia Gerardo con un gesto simple y absoluto. Un gesto que no pedía nada, que simplemente establecía un hecho. Gerardo abrió la boca, la cerró y se quedó donde estaba sin entender completamente por qué. «Siéntate un momento», le dijo el anciano a Adriana, señalando la silla frente a él. Gerardo Peña hizo el ademán de objetar. El anciano lo miró. Y Gerardo Peña, que en 20 años no había permitido que ningún cliente le dictara cómo funcionaba su salón, dio un pequeño paso atrás. Adriana miró la silla, miró sus mesas vacías, miró las otras meseras que ya comenzaban a cubrir su sección con miradas de curiosidad. Y luego hizo algo que ningún manual de servicio al cliente contempla y que ninguna necesidad económica debería haber permitido, pero que algo más profundo que ambas cosas le ordenó hacer. Jaló la silla y se sentó frente al anciano de cabello blanco con el anillo de piedra violeta. «Cuéntame de tu abuela»,
dijo él. Y Adriana empezó a hablar. Adriana habló durante 12 minutos sin que nadie la interrumpiera. Le contó al anciano que Carmen Villalba había llegado al barrio Las Flores con 42 años. Una hija pequeña y una deuda hipotecaria que su marido había dejado sin pagar antes de desaparecer para siempre. Le contó que el banco había enviado la notificación de desalojo en octubre y que su abuela había pasado 3 semanas sin dormir buscando una solución que no existía. Le contó que una mañana apareció en la puerta un sobre sin remitente con el dinero exacto de la deuda y una tarjeta pequeña donde alguien había dibujado a mano un escudo con una C y una línea. Sin nombre, sin explicación, solo ese símbolo y una frase escrita debajo: nadie debería perder su hogar por culpa de alguien que no supo quedarse. El anciano escuchó todo con los ojos fijos en Adriana, sin apartar la mirada, ni cuando el ruido del restaurante subía, ni cuando un mesero pasaba cerca. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante varios segundos largos. No era el silencio incómodo, de quien no sabe qué decir. Era el silencio deliberado, de quien sabe exactamente qué decir, pero necesita elegir bien el momento. Finalmente, apoyó ambas manos sobre el mantel con el anillo violeta brillando suavemente bajo la luz del restaurante, y dijo: «Tu abuela Carmen me dio trabajo cuando yo tenía 23 años y acababa de salir de la cárcel». Adriana abrió la boca, la cerró. El anciano continuó sin pausa. Nadie más quiso. Ella ni siquiera me preguntó por qué había estado adentro. Solo me dijo: «¿Aquí se trabaja bien o no se trabaja?» Y cumplí. «Trabajé 3 años en esa ferretería», continuó el anciano. «Aprendí más sobre las personas en esas 3 años que en todo lo que vino después. Carmen me enseñó que la dignidad no es un privilegio de los que tienen dinero. Es una decisión que se toma cada mañana, independientemente de lo que el mundo opine de uno». Hizo una pausa. Giró el anillo una vez con el pulgar, en ese gesto inconsciente que Adriana ya comenzaba a reconocer como señal de que estaba en algún lugar del pasado. Cuando pude devolvérselo, lo hice. Así de simple. No había más cálculo que ese. Ella me dio algo, cuando yo no tenía nada. 30 años después, yo tenía algo, y ella lo necesitaba. El universo a veces es perfectamente matemático si uno decide participar de esa matemática. Gerardo Peña había regresado a la periferia de la mesa 2 veces más durante la conversación, y las 2 veces algo en la postura del anciano lo había detenido antes de hablar. La tercera vez llevó con el director del restaurante, un hombre llamado Mauricio Solís, traje gris, mancuernillas de plata, la seguridad específica de quien nunca ha tenido que preguntarse si pertenece a un lugar. Mauricio se acercó con la sonrisa profesional activada y comenzó a hablar de normas del establecimiento y de la inconveniencia de que el personal ocupara mesas de clientes durante el servicio. El anciano dejó que terminara. Luego sacó del bolsillo interior de su saco una tarjeta y la colocó boca arriba sobre la mesa, sin decir nada. Mauricio Solís la tomó. Y la sonrisa profesional se desintegró con una lentitud que era casi fascinante de observar. Don Ernesto Caballero, Grupo Caballero Inversiones. Adriana no conocía ese nombre, pero Mauricio Solís sí. Todo el sector de restaurantes de esa ciudad conocía ese nombre porque Grupo Caballero Inversiones era propietario de 4 edificios en el centro, 2 hoteles boutique y el contrato de arrendamiento del local donde operaba la cúpula desde hacía 11 años. El hombre sentado en la mesa 12 de la sección del fondo, el que había esperado agua durante 6 minutos sin que nadie se la llevara, el que Gerardo Peña había intentado movilizar 2 veces, era el dueño del edificio completo. Mauricio Solís dejó la tarjeta sobre la mesa con la precisión excesiva de alguien que necesita hacer algo con las manos para no mostrar que las tiene temblando.
Don Ernesto, dijo con una voz que ya no tenía nada de la autoridad de hacía 30 segundos. Es un honor. Don Ernesto no respondió al saludo. Miró a Mauricio Solís con la misma calma con la que había mirado todo esa noche y preguntó directamente: ¿Cuánto tiempo lleva esta señorita trabajando aquí? Mauricio miró a Adriana como si acabara de recordar que existía. 4 años, respondió Adriana antes de que él pudiera hablar. Don Ernesto asintió despacio. ¿Y en 4 años le han dado algún tipo de reconocimiento, aumento o mejora en sus condiciones? El silencio que siguió fue suficientemente elocuente. Adriana miró sus manos sobre la mesa. Mauricio Solís comenzó a construir una respuesta con palabras como procesos y evaluaciones y ciclos administrativos, que sonaban a todo menos a una respuesta real. Don Ernesto lo interrumpió levantando una mano. Está bien, dijo. Solo eso, pero en su boca esas 2 palabras no significaban que estuviera bien. Significaban que ya había escuchado suficiente. Dale like a este video ahora mismo si crees que las personas buenas merecen que el mundo las trate bien. Y suscríbete al canal, porque esta historia todavía tiene un giro que muy poca gente va a ver venir. Don Ernesto tomó su teléfono del bolsillo con movimientos lentos y marcó un número. Esperó 2 tonos. Cuando habló, su voz era idéntica a la de toda la noche, tranquila, sin dramatismo, absolutamente firme. Fernanda, necesito que mañana, a primera hora, prepares el informe de cumplimiento laboral del contrato de arrendamiento en Avenida Libertad 804. Pausa. Sí, el restaurante. Todos los contratos de personal, con especial atención a los últimos 4 años. Otra pausa. Gracias. Colgó. Puso el teléfono boca abajo sobre el mantel. Levantó los ojos hacia Mauricio Solís, que seguía de pie junto a la mesa con la tarjeta en la mano. Puede retirarse, dijo don Ernesto. Mauricio Solís se retiró. Gerardo Peña también desapareció. El salón siguió funcionando a su alrededor con la indiferencia perfecta de los lugares que no saben que el mundo acaba de cambiar. Adriana miraba a don Ernesto sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo en el cuerpo que algo había cambiado de lugar de manera permanente. ¿Tienes hambre?, le preguntó él. Adriana parpadeó. Estoy trabajando, dijo por reflejo. Don Ernesto la miró con algo que en otro hombre hubiera sido una sonrisa, pero en él era apenas una suavización de las líneas del rostro. Ya lo sé, dijo, pero son las 9 de la noche, llevas horas de turno y acabas de contarme que dormiste 90 minutos. ¿Tienes hambre o no? Adriana abrió la boca, la cerró y asintió con la cabeza porque era la verdad más simple que había dicho en todo el día. Cenaron juntos en la mesa 12 de la sección del fondo, mientras el restaurante La Cúpula seguía funcionando a su alrededor, con manteles blancos y copas de cristal, y conversaciones que no decían nada importante. Adriana habló de Mateo y de Sofía, su hija de 8 años que quería ser veterinaria. Habló de su madre que la ayudaba con los niños, pero que tenía la rodilla mala y no podía estar de pie más de 2 horas seguidas. Habló de los 4 años en ese restaurante, con la honestidad específica que aparece cuando uno ya no tiene nada que perder, porque la situación ya superó cualquier cálculo de conveniencia. Don Ernesto escuchó todo, preguntó lo que necesitó preguntar, y cuando Adriana terminó de hablar, miró su plato un momento y luego la miró a ella con ojos que habían visto mucho mundo, y aún así no habían perdido la capacidad de ver a las personas. Tu abuela Carmen, dijo don Ernesto antes de pedir la cuenta, me dijo algo el último día que trabajé en su ferretería. Me dijo, Ernesto, el día que puedas hacer por alguien lo que yo hice por ti, no lo pienses 2 veces, porque el bien que se demora en darse ya no es el mismo bien.
Hizo una pausa. Giró el anillo una última vez. Tardé 31 años en pagarle la deuda de la casa, porque tardé ese tiempo en tener el dinero suficiente para hacerlo sin que le faltara nada a nadie más. Pero lo hice. Miró el anillo. Ella nunca supo que era yo, y estaba bien así. Levantó los ojos hacia Adriana. Pero tú sí lo sabes, y eso cambia algunas cosas. Adriana sintió que las lágrimas llegaban sin permiso, y esta vez no intentó detenerlas. La cuenta llegó a la mesa 12 en manos de un mesero que no era Adriana, y que la depositó con una reverencia que no había existido al principio de la noche. Don Ernesto la tomó sin mirarla, colocó su tarjeta encima y mientras esperaba, le dijo a Adriana algo que ella no esperaba. Necesito que vengas mañana a las 10 de la mañana a una dirección que te voy a dar ahora. Adriana frunció levemente el ceño. Tengo turno mañana desde las 11, dijo. Don Ernesto asintió. Lo sé. Esto no te va a tomar más de 40 minutos. Y si te toma más, el turno no va a ser un problema. Adriana quiso preguntar cómo podía estar tan seguro de eso, pero algo en su expresión le dijo que esa pregunta ya tenía respuesta, y que la respuesta era más grande de lo que ella estaba lista para procesar esa noche. Esa noche, Adriana llegó a casa a las 11:30. Su madre dormía en el sillón con el televisor encendido. Mateo y Sofía dormían abrazados en la cama pequeña que compartían desde que habían tenido que dejar el departamento anterior. Adriana se sentó en el borde de esa cama durante 5 minutos, mirando a sus hijos dormir con esa paz absoluta que tienen los niños que confían completamente en que alguien está cuidando el mundo por ellos. Pensó en su abuela Carmen. Pensó en una ferretería en el barrio Las Flores hace 31 años. Pensó en un hombre joven de 23 años saliendo de la cárcel sin que nadie le abriera una puerta excepto una mujer que no le preguntó nada. Y pensó que el bien que se hace sin testigos es el único que realmente deja huella, porque no depende de nadie para existir. A las 10 de la mañana del día siguiente, Adriana estaba frente a un edificio de 3 pisos en la calle Morelos, con su mejor blusa y los nervios organizados lo mejor que pudo en el poco tiempo que había tenido. La dirección que don Ernesto le había dado correspondía a una oficina que tenía en la fachada un letrero discreto: Fundación Caballero, Desarrollo y Oportunidad. Una mujer joven la recibió en recepción y la llevó sin hacerle preguntas a una sala con mesa de madera clara y 2 sillas. 5 minutos después, entró don Ernesto con el mismo traje azul marino y el mismo anillo violeta, pero con una carpeta en la mano y una expresión que era completamente diferente a la del restaurante. Era la expresión de alguien que viene a ofrecer algo concreto y no tiene tiempo que perder en rodeos innecesarios. La Fundación trabaja con 3 programas principales, dijo don Ernesto abriendo la carpeta sobre la mesa. Reinserción laboral para mujeres en situación vulnerable, becas escolares para hijos de madres solteras y microcréditos para pequeños negocios en barrios sin acceso bancario. Hizo una pausa. Llevamos 6 años operando y el año pasado ayudamos a 432 familias. Pero tenemos un problema. Adriana lo miraba sin parpadear. Nuestro coordinador de programas renunció hace 3 semanas. Era bueno con los números, pero no entendía a las personas que venía a ayudar, porque nunca había necesitado ayuda él mismo. Cerró la carpeta y la miró directamente. Tú sí. Y eso no se aprende en ningún lado. Adriana sintió que el aire en la sala pesaba de una manera diferente. ¿Me está ofreciendo el puesto?, preguntó. Don Ernesto asintió una sola vez. Adriana no respondió de inmediato. Miró la carpeta cerrada sobre la mesa,
Pensó en Mateo con fiebre a las 3 de la mañana. Pensó en su madre con la rodilla mala, de pie más tiempo del que debería. Pensó en 4 años de turno de noche en la cúpula, cargando platos que pesaban más con el tiempo que con los años. Y pensó en su abuela Carmen, guardando una tarjeta dibujada dentro de una Biblia, como si fuera la prueba de que el mundo a veces, solo a veces, tiene sentido. ¿Qué implica el puesto?, preguntó. Finalmente, con la voz controlada, de alguien que quiere tomar una decisión correcta, y no una decisión desesperada. Don Ernesto abrió nuevamente la carpeta, y durante los siguientes 20 minutos le explicó cada detalle, con la misma precisión con la que había manejado cada momento de la noche anterior. Escribe en los comentarios la palabra Carmen, si crees que las personas buenas que se fueron siguen moviéndose en el mundo a través de las historias que dejaron. Y si este video te está llegando al corazón, compártelo ahora con alguien que necesite recordar que el bien que se hace regresa siempre, aunque tarde 30 años en hacerlo. El salario era 3 veces lo que ganaba en la cúpula. El horario era diurno de lunes a viernes. La oficina tenía una sala pequeña con juguetes, donde los hijos podían estar, mientras las madres atendían sus trámites. Lo que significaba que en casos de emergencia, Mateo y Sofía podían estar cerca. Adriana escuchó todo esto con una calma exterior que no correspondía en absoluto con lo que estaba pasando en su interior. Cuando don Ernesto terminó, ella asintió despacio. «Acepto», dijo. Y esta vez su voz no tembló ni 1 milímetro. La auditoría laboral que don Ernesto había ordenado esa misma noche encontró en 48 horas suficientes irregularidades en los contratos del personal de la cúpula para justificar una revisión formal del contrato de arrendamiento. Mauricio Solís recibió una carta de su grupo corporativo convocándolo a una reunión de emergencia con lenguaje que cualquier persona con experiencia reconocería como el preludio de una remoción. Gerardo Peña fue notificado de una auditoría específica sobre las condiciones de trabajo del personal femenino bajo su supervisión directa. Ninguno de los dos conectó de inmediato estos eventos con la noche de la mesa 12, pero cuando lo conectaron, fue con la certeza aplastante de quienes entienden demasiado tarde que subestimaron a la persona equivocada en el momento más equivocado posible de sus carreras. Adriana cumplió su último turno en la cúpula un viernes. No hubo despedida organizada, ni pastel, ni sobre con firmas. Pero 3 de sus compañeras meseras la abrazaron en el vestuario antes de que empezara el servicio, y una de ellas, una mujer de 50 años llamada Petra, que llevaba 12 años en ese restaurante y que había visto de todo, le dijo al oído algo que Adriana escribiría esa noche en su diario. «Tú siempre fuiste demasiado para este lugar. Lo que pasa es que a veces el mundo tarda en ponerse de acuerdo con lo que uno ya sabe de sí mismo». Adriana recogió su casillero, devolvió su uniforme doblado y salió por la puerta de servicio por última vez. Afuera, la noche estaba fresca y el callejón lateral olía a lluvia reciente. Y por primera vez, en 4 años, sintió que el aire cabía completo en sus pulmones. Su primer día en la Fundación Caballero fue un lunes de abril con sol. Llegó con Mateo de la mano porque Sofía tenía clase y su madre la llevaría al colegio. El equipo la recibió en la sala principal con café y una presentación sencilla, sin protocolo excesivo. Eran 8 personas, una abogada especialista en derecho laboral, 2 trabajadoras sociales, un contador, una psicóloga, un comunicador y 2 personas de campo que conocían los barrios donde operaba la fundación mejor que cualquier mapa. Adriana los miró a todos y supo con la claridad específica de las cosas que se sienten antes de entenderse que había llegado al lugar correcto, no porque fuera perfecto, sino porque era real, y porque el trabajo que se hacía ahí
tenía el peso de las cosas que importan cuando nadie está mirando. Don Ernesto apareció esa tarde para presentarla formalmente al equipo. Llegó sin anuncio como era su costumbre. Saludó a cada persona por su nombre. Revisó un informe con la misma atención con la que revisaba contratos de propiedades. Y al final se detuvo frente al escritorio que habían asignado a Adriana. Ella había puesto ya dos cosas sobre la superficie: una fotografía de Mateo y Sofía, y una fotocopia en blanco y negro de la tarjeta con el escudo dibujado que su abuela Carmen había guardado toda la vida dentro de la Biblia. Don Ernesto la vio, la miró durante varios segundos en silencio. Luego levantó los ojos hacia Adriana con una expresión que ella ya sabía leer. Satisfacción tranquila, del tipo que no necesita testigos. «Bienvenida», dijo, y esa palabra, en su voz grave y sin adornos, pesó exactamente lo que tenía que pesar. La fundación tenía un programa específico para mujeres que habían perdido su vivienda por deudas heredadas de parejas que desaparecieron. Adriana lo descubrió en su primera semana revisando archivos y se quedó inmóvil frente a la pantalla durante casi un minuto cuando entendió que ese programa existía desde hacía 11 años. 11 años de ayudar a mujeres exactamente en la situación que había vivido su abuela Carmen. Don Ernesto lo había creado en silencio, sin rueda de prensa, sin declaraciones públicas, financiado desde sus propias empresas con la discreción absoluta de quien no hace el bien para que lo vean, sino porque es la única manera que conoce de moverse por el mundo. Adriana imprimió la página del programa, la dobló con cuidado y la guardó en el mismo bolsillo donde llevaba la fotocopia del escudo dibujado. Algunas cosas merecen estar juntas. 3 meses después de su primer día, Adriana coordinaba los 3 programas principales, con una fluidez que sorprendía incluso a los miembros del equipo que llevaban años ahí. La abogada le dijo un martes que trabajaba como alguien que lo había hecho toda la vida. Adriana le respondió que en cierto modo así era, porque entender lo que la gente necesita cuando no tiene nada no requiere título universitario, sino haber estado ahí, haber buscado trabajo con 2 hijos y sin REN, haber calculado si alcanzaba para el medicamento o para la comida, pero no para los dos, haber sonreído en un turno de noche con 90 minutos de sueño encima porque el alquiler no espera y los niños necesitan creer que todo está bien aunque no lo esté completamente. Eso no se aprende en ningún aula, se vive, y lo vivido no se olvida. Sofía, la hija mayor de Adriana, fue al despacho de la fundación un día que no había clases. Tenía 8 años y los ojos de su abuela Carmen, según decía todo el que las había conocido a las 2. Recorrió cada oficina con la seriedad de una inspectora y al final se detuvo frente al mural del pasillo donde estaban fotografías de las familias ayudadas por los distintos programas. Miró las fotos durante un rato largo y luego le preguntó a Adriana: «Mamá, ¿aquí ayudan a las personas que nadie más ayuda?» Adriana se arrodilló a su altura. «Exactamente», respondió. Sofía asintió con la gravedad completa de los 8 años cuando deciden que algo es importante. «Entonces, cuando sea grande, quiero trabajar aquí». Adriana la abrazó ahí mismo en el pasillo, sin decir nada, porque algunas cosas son demasiado grandes para que las palabras las alcancen sin arruinarlas. Don Ernesto cumplió 75 años en mayo. La fundación organizó un desayuno sencillo en la sala principal, sin protocolo, sin discursos preparados. Alguien puso un pastel pequeño sobre la mesa de reuniones. Don Ernesto llegó puntual como siempre. Vio el pastel, miró a todos con esa expresión que era su versión de la ternura, y dijo: no era necesario. Pero se sentó y comió el pastel con la misma atención con la que hacía todo.
Adriana le dio un regalo envuelto en papel café sin lazo. Adentro había un cuadro pequeño con la fotografía ampliada de Carmen Villalba, joven, sonriendo frente a la ferretería del barrio Las Flores, encontrada entre los papeles viejos de la familia. Don Ernesto tomó el cuadro. Lo miró durante un tiempo que nadie en la sala se atrevió a interrumpir. Y cuando levantó los ojos, estaban brillantes de una manera que ese hombre probablemente no había permitido en público en muchos años. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó don Ernesto con la voz levemente diferente, más suave, como una textura que el tiempo normalmente cubre. Adriana sonrió. «Mi madre tenía una caja con fotos viejas de la abuela. Esta estaba abajo de todo». Don Ernesto miró el cuadro nuevamente. Carmen Villalba tenía en la fotografía unos 40 años, delantal sobre la ropa, el cabello recogido y una sonrisa que no era para la cámara, sino para algo fuera del encuadre. La sonrisa de alguien que está exactamente donde quiere estar, haciendo exactamente lo que quiere hacer. «Era la persona más generosa que conocí en mi vida», dijo don Ernesto, «y la más exigente. No toleraba mediocridad ni en el trabajo ni en el trato a las personas». Volvió a mirar a Adriana. «Ahora entiendo de dónde vienes tú». Lo dijo como un hecho, como alguien que acaba de resolver la última pieza de un rompecabezas que llevaba años sobre la mesa. Hubo una tarde de junio en que Adriana atendió en la fundación a una mujer de 30 años, con 2 hijos y una notificación de desalojo en la mano. La mujer entró con la cabeza agachada y los ojos del tipo que ya no esperan demasiado del mundo porque el mundo ha decepcionado suficientes veces. Adriana la recibió en su oficina, le ofreció agua, cerró la puerta y se sentó frente a ella sin la distancia profesional que separa al que ayuda del que necesita ayuda. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando la mujer terminó, Adriana le dijo: «Vamos a resolver esto». No como promesa vacía. La mujer la miró con incredulidad primero, y luego con algo que Adriana reconoció, porque ella misma lo había sentido en una mesa de restaurante frente a un anciano de cabello blanco. La sensación de que alguien te está viendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Si llegaste hasta aquí en este video, quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios «Siempre regresa». Si crees que el bien que hacemos, sin pedir nada a cambio, encuentra siempre la manera de volver. Y comparte este video ahora mismo con alguien que esté pasando por un momento difícil y necesite recordar que los círculos se cierran, que el mundo no olvida a las personas buenas, aunque ellas crean que nadie las ve. Adriana se convirtió en los siguientes meses en la persona a quien el equipo buscaba cuando un caso era difícil, cuando una familia estaba en el límite, cuando las palabras correctas marcaban la diferencia entre que alguien se rindiera o siguiera intentando. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía exactamente cómo se siente estar del otro lado. Y eso, en el trabajo de cuidar a las personas, vale más que cualquier protocolo escrito en cualquier manual. Un año después de aquella noche en el restaurante de La Cúpula, Adriana llevó a Mateo y Sofía al barrio Las Flores. Caminaron hasta la calle donde había estado la ferretería de Carmen Villalba. El local era ahora una tienda de electrodomésticos, pero la estructura del edificio era la misma. Adriana se paró en la acera frente a la puerta y miró la fachada durante un momento largo con sus hijos a cada lado. Sofía preguntó qué miraba. Adriana le explicó que ahí había trabajado su bisabuela Carmen hace muchos años, que ahí un hombre joven que nadie más quiso había encontrado una segunda oportunidad, que de esa segunda oportunidad habían nacido cosas que todavía seguían moviéndose en el mundo décadas después. Mateo escuchó todo con la atención seria de los 4 años, cuando perciben que algo importa,
aunque no entiendan completamente por qué. Y tomó la mano de su madre con las dos suyas. Don Ernesto visitó la fundación un martes de octubre sin anuncio, como era siempre su costumbre. Revisó informes, habló con el equipo, tomó café en la cocina pequeña. Antes de irse se detuvo en la puerta de la oficina de Adriana y miró el cuadro Carmen Villalba que ella había colgado en la pared frente a su escritorio para tenerla de frente cada día. Junto al cuadro, Adriana había puesto la fotocopia del escudo dibujado enmarcada en un marcolito simple. Don Ernesto miró los dos objetos durante un momento. Luego se quitó el anillo de piedra violeta del dedo derecho con movimientos lentos y deliberados. Lo sostuvo un momento en la palma de la mano. Adriana lo miraba sin entender. Él se acercó y lo depositó suavemente sobre el escritorio frente a ella. Era hora de que volviera a casa. Y salió antes de que ella pudiera responder. Hay noches en que Adriana termina tarde en la fundación y antes de apagar la luz de su oficina, se queda un momento mirando la pared donde están Carmen Villalba sonriendo frente a su ferretería. El escudo dibujado a mano en papel viejo y el anillo de piedra violeta apoyado en un pequeño soporte de madera que Mateo le hizo en clase de manualidades, sin saber del todo lo que estaba sosteniendo. Piensa en un jueves de noche hace un año, en ojeras y un lápiz en el cabello y 90 minutos de sueño, en una luz que cayó sobre una mano y reveló algo que el tiempo había guardado con paciencia durante 31 años. El mundo está lleno de personas que pasan sin detenerse, que calculan si vale la pena y concluyen que no. Pero de vez en cuando hay alguien que se detiene, que da sin pedir nombre, que planta algo que no verá crecer. Y ese alguien, aunque nunca lo sepa, lo cambia todo.